Medio año después de separarme de mi marido, me di cuenta de que cometí un tremendo error. Este relato es extenso, pero quería que todos se enteraran. Si tuviera que dar un consejo sobre el divorcio, sería que eviten hacerlo en circunstancias normales. Si hay violencia o amenazas hacia ti o tus hijos, claro, sal de ahí lo más rápido posible. En mi caso, no hubo maltrato. Estuvimos juntos durante 9 años, en su mayoría buenos, y tenemos 4 hijos. Después de 5 años, ascendí en el trabajo y me convencí de que mi esposo me estaba frenando, o al menos, impidiéndome alcanzar más éxito y una vida mejor. Nunca nadamos en dinero, pero con mi ascenso, ganaba más que él. Trabajaba más horas y, al mismo tiempo, él reducía las suyas por el motivo de que estaba más en casa. Empecé a resentirlo de verdad porque él estaba en casa y podía pasar más tiempo con nuestros hijos. Casi todas las noches, al llegar a casa, ya se estaban preparando para dormir o ya estaban dormidos. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, me di cuenta de que las cosas no iban bien en casa sin mí. Algunas noches, los platos no estaban hechos cuando llegaba a casa, o los niños no habían comido, o cualquier cosa que pudiera inventar para enojarme con él. Realmente no importaba. Él seguía diciendo que intentaría más, pero le resultaba difícil estar en casa todo el tiempo, lo que siempre me enfurecía. En los años siguientes, la situación empeoró. Mis horas no disminuían y las suyas eran a veces a tiempo completo y a veces no. No había un momento conveniente para que él trabajara a tiempo completo debido a mis horas, aunque necesitábamos el dinero. Cada vez que me decía que conseguiría horas extras, siempre me quejaba. Y cuanto menos horas trabajaba, más me quejaba de que no estaba ganando lo suficiente. Cuando él señalaba la contradicción, le decía que tenía que resolverlo. Sabía que lo molestaba, así que empecé a decir eso mucho, y para todo lo que podía. Realmente empecé a resentirlo y a distanciarme de él. Sabía que lo estaba lastimando, pero no me importaba. Si no quería ser lastimado, entonces al menos intentaría yo misma hacerme feliz. Utilicé esa misma excusa para justificar cuando empecé a hablar con otro chico en el trabajo. Pensé que era solo un amigo, pero hablar en el trabajo se convirtió en mensajes en casa, luego en fotos y videos, y luego en intentar encontrar tiempo a solas con él. Sabía que estaba mal, pero él me hacía sentir tan viva, y mi esposo no me hacía sentir así desde hacía años. Estaba cansada de ser infeliz, y lo estaba haciendo por mí. Lo peor fue la noche en que llegué a casa a una hora razonable y descubrí que él había limpiado toda la casa, cocinado la cena para toda la familia y elegido una película para ver juntos. Esto me habría enamorado unos años antes, pero esa noche ni siquiera pude mirarlo y fingí estar enferma. Pasé el resto de la noche en la cama mientras él esperaba por mí, me cuidaba e incluso me preparaba comida diferente y me la llevaba a la cama. Me sentí terrible, y luego me enojé porque me hacía sentir así. Al final de la noche, estaba enviando mensajes al otro chico. Durante el siguiente mes desde esa noche, no importaba lo que hiciera, siempre le hacía sentir que estaba equivocado, incluso solo por respirar. La mayoría de los días se ponía tan molesto por cómo lo estaba tratando, y yo solo esperaba y lo provocaba hasta que perdiera la paciencia, porque sabía que eventualmente sucedería. Después de la mayoría de las peleas, se disculpaba por lo que le dijera que había hecho mal, si es que había algo, pero yo nunca lo hacía. Por lo general, encontraba una manera de hacerlo sentir aún peor. Sabía que estaba en lo correcto porque él estaba equivocado, y eso era lo único que me importaba. Ni siquiera disimulaba mi indiferencia cuando se enteró de mi relación con el chico del trabajo. Me destrozó verlo conteniendo las lágrimas, pero no estaba dispuesta a permitir que me viera en mi momento más vulnerable. Fue en ese instante que opté por informarle que deseaba el divorcio. Casi podía percibir cómo su corazón se rompía en su pecho. Habló y luchó, sugiriendo que podríamos resolver las cosas juntos. En realidad, no tenía interés en reparar nuestro matrimonio, pero principalmente terminé la relación con el otro chico solo porque sabía que podría retomarla si así lo deseaba.
Notaba que estaba haciendo un esfuerzo, y de vez en cuando se lo reconocía, pero en su mayoría, seguía siendo muy dura con él por cualquier motivo que pudiera imaginar. No estoy segura de cuánto podría haber hecho él para hacerme feliz, a excepción de encontrar un trabajo que pagara lo suficiente como para que yo no tuviera que trabajar en absoluto. Afirmaba que estaba buscando, pero buscar y encontrar son dos cosas distintas. Fue alrededor de este tiempo que descubrí este grupo y algunos otros. Comencé a publicar cosas sobre él desde mi perspectiva únicamente y recibí muchos comentarios positivos sobre cómo me sentía, y sabía que tenía razón. Cuanto más publicaba, más validación obtenía. No era solo yo quien sabía que mi exmarido no valía la pena conservar, tenía todo internet diciéndome lo terrible que era. Empecé a soltar palabras feas hacia él e incluso a ignorarlo por completo. Estaba tan segura de mi opinión y la de todos los demás que contacté a un abogado y en un par de semanas ya había presentado el divorcio. Continué usando este grupo y algunos otros para validar mis sentimientos y recibir ánimos para seguir adelante, y finalmente se hizo. Fue bastante fácil, mi exmarido no pidió mucho, solo me dijo que no me divorciara e intentara solucionarlo todo. A mí eso no me importaba, él estaba destrozado, pero yo era libre. Podía hacer lo que quisiera sin sentir ningún remordimiento ni responder a nadie. Fue una sensación increíble de libertad. Sin embargo, no duró mucho. En el primer mes después de que se mudara, olvidé sacar la basura 3 veces. Además, rara vez había un solo plato limpio, y la ropa en montones se quedaba tanto tiempo que tuve que empezar a hacer la prueba del olfato para ver si podía usarla de nuevo. Tampoco veía a mis hijos más felices. Mi hija mayor había visto algunos de los mensajes del otro chico momentos antes y sabía que mi exmarido aún quería intentar solucionarlo. No tardó mucho en dejar de hablarme, excepto para decirme cuando quería ir a la casa de su padre. Los demás me dijeron que también querían vivir con su padre. Hice lo mejor que pude para intentar hacerlos felices, pero terminé comprándoles juguetes todo el tiempo, y la felicidad solo duraba minutos. También tenía muchos problemas en el trabajo al estar sola, no podía cumplir con todas esas horas extra que se esperaba de mí. Finalmente, cedí y comencé a llamar a mi exmarido para que cuidara a los niños. Siempre venía tan pronto como podía y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Cuando llegaba a casa, encontraba platos y ropa limpia e incluso cena a veces. Nunca decía mucho después de que yo llegara a casa, solo decía que lo llamara si necesitaba algo más y se iba. Una noche sacó la basura y la llevó a la acera porque en la noche pasaba el carro de basura, y yo lo había olvidado nuevamente. Siempre se veía tan triste cuando era hora de irse. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron de salir en una cita. Era para cenar y una película, y estaba emocionada y esperanzada. Pero durante la cena, empecé a sentir una abrumadora culpa. Se volvió tan grave que al final ni siquiera fui a la película. Una semana y aproximadamente 1 millón de lágrimas después, estaba en el consultorio de una terapeuta. Le conté todo lo que había sucedido, comenzando con el ascenso que obtuve en el trabajo. Ella no compartió mi punto de vista ni respaldó ninguna de las razones para divorciarme que había recibido. Fui a su consulta 1, 2 e incluso 3 veces por semana, y mientras más hablaba para demostrar que tenía razón, más me daba cuenta de lo equivocada que estaba. Fue realmente desgarrador. No sé si lloré tanto en toda mi vida como lo hice en el primer mes en su consultorio. Después de muchas semanas de sesiones de terapia, descubrí que mi esposo tenía sus defectos, pero me di cuenta de que los míos eran mucho peores. Hice muchas cosas terribles y dije muchas cosas horribles que no quisiera que alguien dijera de mí, pero él lo hizo. Todavía recuerdo cuando me pidió, durante la reunión con el abogado, que por favor no continuara con el divorcio. Sin embargo, lo hice y luego presumí aquí de lo maravilloso que se sentía. Estaba tan equivocada y ahora lo veo. Hace un par de semanas, salí a hablar con él cuando salía de la casa. Le pregunté acerca de la posibilidad de volver a estar juntos. Cuando me miró,
Sus ojos estaban llenos de lágrimas y algunas bajaron por sus mejillas. Me dijo que no sabía si podía hacerlo. Afirmó que el dolor que le había causado era tanto que si volvíamos a estar juntos, yo podría simplemente volver a hacerlo de nuevo. Dijo que siempre pensó que yo me daría cuenta de cuánto lo amaba y pararía. Hasta que firmé los papeles de divorcio y solté un gran suspiro exagerado de alivio. Dijo que eso le dolió más que cualquier otra cosa y que no sabe si podrá confiar en mí nuevamente. No lo culpo. Destrocé a un hombre que, mirando hacia atrás, fue un gran esposo. Privé a mis hijos de tener a un gran padre en casa con ellos, y les quité sus hijos a él y a mí misma. Yo que instigué el divorcio con la esperanza de encontrar felicidad y una vida llena de libertad, ahora dedico todo mi tiempo libre a estar en casa o en la consulta de un terapeuta. Por favor, no confíen únicamente en los consejos de cualquier persona o en cualquier otro respecto al divorcio. Si tu matrimonio no va bien, primero mírate a ti mismo y evalúa si puedes realizar cambios. Este es un consejo válido tanto para hombres como para mujeres. Obtener un divorcio no es una experiencia placentera, estar divorciado tampoco lo es, y presenciar a tu esposo deshecho y a tus hijos nunca felices debido a tus acciones es la experiencia más dolorosa que puedo imaginar. Les deseo a todos que reconsideren y espero que brinden a su matrimonio una segunda oportunidad. Esta esposa inicialmente justifica su divorcio alegando insatisfacciones y problemas en su matrimonio, pero luego, su búsqueda de la felicidad y libertad llevó a consecuencias dolorosas. En esta historia se resalta las complicaciones emocionales y las consecuencias no anticipadas de las decisiones impulsivas en las relaciones. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente